Hay algo que sientes pero no puedes nombrar, una fuerza que pulsa en ti cuando menos lo esperas, que te despierta en medio de la noche con una sed que no entiendes, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ser humano. Tal vez durante años has creído que esto era solo biología, solo química, solo algo que debía controlarse, negarse o transformarse en vergüenza. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Carl Jung veía esta fuerza de una manera completamente diferente, que Jacobo Greenberg descubrió que lo que tú llamas deseo es, en realidad, el lenguaje más antiguo de tu alma intentando comunicarse contigo? La libido no es solo deseo, es un lenguaje olvidado del alma. Es una manifestación simbólica de la energía vital que busca integración con el self, con esa totalidad que has perdido en el camino de convertirte en quien crees que debes ser. Jung no veía la libido como un mero instinto biológico, sino como la expresión de un impulso arquetípico de totalidad, como el eco de algo sagrado que late en el centro de tu ser y que se disfraza de deseo porque no conoces otra forma de reconocerlo. El deseo es el disfraz del llamado espiritual. Aquello que deseas afuera es un eco de lo que fue exiliado adentro, de esas partes de ti mismo que aprendiste a rechazar porque alguien te dijo que no eran apropiadas, que no eran correctas, que no eran dignas de ser vividas. Hermes Trismegisto enseñaba que lo que está abajo es como lo que está arriba. Y si lo aplicamos a tu experiencia más íntima, el deseo del cuerpo revela el deseo del alma. Cada impulso que sientes es un mensaje cifrado de tu psique. Cada atracción es una carta que tu inconsciente te envía para mostrarte el camino de regreso a ti mismo. La represión de la libido no te purifica, solo empuja hacia la sombra aquello que debería ser transmutado. Cuando niegas esta fuerza, cuando la calificas de sucia o peligrosa, no la eliminas, simplemente la envías al sótano de tu conciencia, donde se transforma en algo distorsionado, en algo que te controlará desde las sombras hasta que tengas el valor de mirarla de frente. El deseo no integrado se convierte en compulsión, en esa fuerza ciega que te lleva a buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Pero el deseo iluminado, el deseo que ha sido visto, honrado y comprendido en su dimensión simbólica, se convierte en un puente hacia lo divino. Tu libido es una lenguaje simbólica que revela tus bloqueos espirituales, tu dolor olvidado y tu potencia alquímica. Es el mapa de tu psique hecho carne. Es la brújula que apunta no hacia el placer superficial, sino hacia esas partes de ti mismo que claman por ser reintegradas. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que te relacionas con esa fuerza que has aprendido a temer, a controlar o a satisfacer compulsivamente, porque la libido no es tu enemiga. Es tu maestra más sabia disfrazada de tentación. Creciste escuchando que sentir era peligroso, que desear era sucio, que esa fuerza que pulsaba en ti debía ser enterrada en lo más profundo de tu conciencia. Te enseñaron que los impulsos eran enemigos de la espiritualidad, que para ser una persona elevada debías cortar de raíz todo lo que te conectara con tu naturaleza animal. Pero nadie te contó el precio que pagarías por esa negación. Nadie te explicó que al rechazar tu libido estarías rechazando una parte fundamental de tu energía vital, de esa corriente que te conecta con la fuerza creadora del universo. Muchos crecen aprendiendo que sentir deseo es vergonzoso, peligroso, indomable. Desde pequeño aprendiste a dividirte, a crear una frontera artificial entre el cuerpo y el espíritu, entre lo que era aceptable sentir y lo que debía ser reprimido. Esta división no fue solo conceptual, se convirtió en una herida profunda en tu psique, en una fractura que te ha costado años de vitalidad, de conexión contigo mismo, de capacidad para sentir la vida en toda su intensidad.
Te convencieron de que para ser espiritual debías ser asexual, para ser puro debías negar tu naturaleza, para ser digno de amor debías castrar tu propia energía vital. El resultado de esta represión no es la pureza que te prometieron, sino una serie de síntomas ocultos que tal vez nunca conectaste con el origen real del problema. Esa apatía espiritual que sientes, esa sensación de estar desconectado de tu propósito, ese cinismo emocional que se ha instalado en tu corazón como una coraza protectora, el miedo a la intimidad, no solo con otros sino contigo mismo, la incapacidad de sentir profundamente, de conectar con tu propia pasión, con esa chispa divina que alguna vez ardió libre en tu interior. Todo esto son síntomas de la libido negada, de esa energía vital que se ha transformado en rigidez psíquica, en autocondenación, en una sensación perpetua de desconexión de la vida. Jung lo explicaba con una claridad que corta hasta el hueso. Todo lo que es reprimido vuelve como destino. Lo que no integras te controla desde las sombras, te sabotea desde el inconsciente, te lleva a crear exactamente aquello que más temes. ¿Has notado cómo tu vida se ha vuelto predecible? ¿Cómo has perdido esa capacidad de sorprenderte, de sentir curiosidad genuina, de experimentar esos momentos de éxtasis espontáneo que solías vivir cuando eras más joven? Esa es la marca de la libido reprimida, de la energía vital que ha sido forzada a esconderse, pero que sigue pulsando en el fondo, esperando el momento en que tengas el valor de reconocerla, de darle la bienvenida de vuelta a tu vida consciente. Tu alma tiene una voz y habla a través de tu cuerpo, a través de lo que te mueve, a través de lo que te despierta en los lugares más íntimos de tu ser. Pero has aprendido a ignorar este lenguaje, a clasificarlo como menos importante que los pensamientos, a tratarlo como si fuera simplemente ruido biológico sin ningún significado espiritual. La verdad es exactamente lo contrario. Tu libido es una brújula simbólica que apunta no solo hacia el placer, sino hacia donde tu alma desea florecer, hacia esas partes de ti mismo que han sido olvidadas, rechazadas o nunca desarrolladas completamente. Presta atención a lo que te atrae intensamente, a lo que hace que tu corazón se acelere, a lo que despierta en ti una curiosidad que va más allá de lo físico. Esto no es casualidad, es un mapa que tu psique ha diseñado para mostrarte partes de ti mismo que claman por reintegración. Lo que te excita revela aspectos de tu personalidad que han sido exiliados al inconsciente, cualidades que admiras en otros porque las has proyectado afuera en lugar de reconocerlas como propias. Tu atracción es un espejo que refleja no solo lo que deseas poseer, sino lo que deseas llegar a ser. La excitación es el llamado del alma para el reencuentro con el poder creador que vive en ti. Cada vez que sientes esa chispa de deseo, tu psique te está enviando un mensaje codificado. Hay algo en ti que quiere nacer, algo que quiere ser expresado, algo que ha estado dormido esperando el momento adecuado para despertar. Pero en lugar de escuchar este mensaje, has aprendido a juzgarlo, a reprimirlo o a satisfacerlo de manera compulsiva sin entender realmente lo que está tratando de comunicarte. Toda energía libidinal es un espejo de algo que necesita nacer en ti. Cuando sientes atracción hacia cierta personalidad, hacia cierto tipo de energía, hacia cierta forma de estar en el mundo, tu alma te está mostrando una posibilidad latente en tu propio ser. El problema es que has aprendido a buscar esa cualidad afuera, a intentar poseerla en lugar de desarrollarla, a proyectarla en otros en lugar de reconocerla como una semilla que ya existe en tu interior, esperando las condiciones adecuadas para germinar. Tu libido no te está pidiendo que tomes algo del mundo externo, te está pidiendo que recuperes algo que siempre ha sido tuyo,
pero que has mantenido en el exilio de tu propia conciencia. Existe una verdad que Jung descubrió y que puede perturbarte profundamente. Te sientes atraído exactamente hacia aquello que más rechazas en ti mismo. Esta no es una coincidencia cruel del destino, es la forma en que tu psique intenta mostrarte las partes de tu personalidad que has enviado al exilio, esas cualidades que alguna vez decidiste que eran inaceptables y que desde entonces has estado proyectando en otros. El deseo intenso frecuentemente apunta hacia partes del self que aprendiste a rechazar, hacia aspectos de tu ser que fueron condenados por tu familia, por tu cultura, por esa voz interior que aprendió demasiado bien las lecciones sobre lo que era apropiado y lo que no. Piensa en esa persona que te despierta, en esa energía que te fascina y te aterroriza al mismo tiempo. ¿Qué es lo que representa para ti? ¿Qué cualidad encarna que tú sientes como prohibida o inalcanzable? Es muy probable que esa cualidad que admiras intensamente en el otro sea exactamente aquello que has reprimido en ti mismo. Aquello que decidiste que no podías ser si querías ser aceptado, amado o considerado una persona respetable. La persona que te atrae intensamente es un espejo que refleja tu propia potencialidad no desarrollada. Es tu psique mostrándote un camino de regreso hacia la totalidad que has perdido en el proceso de convertirte en quien crees que debes ser. Muchos proyectan en la figura del otro aquello que no pueden soportar reconocer en sí mismos. Si te sientes intensamente atraído hacia alguien rebelde, tal vez es porque has reprimido tu propia capacidad de desafiar las normas, de vivir según tus propias reglas, de decir no cuando algo no resuena con tu verdad interior. Si te atrae alguien muy sensual, quizás es porque has negado tu propia capacidad de habitar tu cuerpo plenamente, de sentir placer sin culpa, de expresar tu naturaleza erótica de manera libre y consciente. La atracción intensa siempre revela una parte exiliada del self que está pidiendo ser reintegrada. La energía sexual reprimida se convierte en sombra y por eso seduce y amenaza al mismo tiempo. Seduce porque reconoces en ella algo que te pertenece, algo que has estado buscando inconscientemente, algo que haría que te sintieras más completo, más vivo, más auténtico. Pero también amenaza porque integrar esa cualidad significaría cambiar, significaría desafiar la imagen que has construido de ti mismo, significaría admitir que has estado viviendo una versión incompleta de quien realmente eres. Jung decía que encontramos nuestro destino en el camino que tomamos para evitarlo, y la libido sigue exactamente esta misma ley. Aquello hacia lo que sientes la atracción más intensa y perturbadora es precisamente aquello que tu alma está pidiendo que integres, que hagas consciente, que traigas de vuelta del exilio hacia la luz de tu awareness. Respira profundamente, porque lo que estoy a punto de revelarte tiene el poder de transformar completamente tu relación con esa fuerza que has aprendido a temer, controlar o satisfacer compulsivamente. Cuando la libido es consciente y direccionada, se convierte en la misma energía que mueve a los artistas, visionarios, místicos y genios creativos. La historia está llena de seres humanos que aprendieron este secreto. Miguel Ángel esculpiendo el David, Van Gogh pintando los girasoles, Tesla canalizando las leyes invisibles del universo. Todos ellos sabían algo que tú estás descubriendo. Ahora, la energía que mueve el erotismo es exactamente la misma que mueve el milagro de la creatividad. Esta no es una teoría abstracta. Es un principio alquímico que puedes experimentar en tu propia vida. La libido es energía pura. Es esa corriente vital que puede ser expresada de múltiples formas dependiendo del nivel de conciencia que traigas a ella.
Cuando es inconsciente, se manifiesta como compulsión, como esa búsqueda desesperada de satisfacción que nunca llega realmente, como esa sensación de estar siendo controlado por una fuerza que no entiendes. Pero cuando la libido se vuelve consciente, cuando la honras como la energía sagrada que es, se transforma en el combustible de tu más alta expresión creativa. La alquimia interior no es represión, es sublimación simbólica. No se trata de negar la fuerza, sino de elevarla, de darle canales más refinados de expresión, de permitir que esa energía sexual se transforme en energía creativa, en inspiración artística, en pasión por la vida, en devoción espiritual. Los grandes místicos de todas las tradiciones conocían este secreto. La misma energía que puede expresarse como deseo sexual, puede también expresarse como éxtasis divino, como amor universal, como esa sensación de unión con la totalidad, de la existencia. La castidad espiritual no es negación del deseo, sino su elevación a la expresión simbólica de lo divino. No se trata de cortar la libido, sino de permitir que fluya hacia expresiones cada vez más refinadas, más conscientes, más conectadas con tu propósito más elevado. Esta semana, cuando sientas esa energía pulsando en ti, en lugar de reprimirla o entregarte compulsivamente a ella, respira profundamente. Siéntela como el fuego sagrado que es, como la fuerza que podría mover montañas si aprendes a canalizarla conscientemente. Y pregúntate, ¿qué quiere crear esta energía a través de mí? ¿Hacia qué expresión creativa está pidiendo ser dirigida? ¿Cómo puedo honrar esta fuerza permitiendo que se manifieste de una forma que me eleve y que eleve al mundo a mi alrededor? Tu cuerpo nunca miente. A diferencia de tu mente, que puede engañarte, justificar, racionalizar o crear narrativas que te alejen de la verdad, tu cuerpo es un oráculo viviente, una antena cósmica que capta frecuencias que tu conciencia racional ni siquiera imagina. Cada sensación, cada impulso, cada reacción física es un mensaje de tu sabiduría más profunda, de esa inteligencia ancestral que existía mucho antes de que aprendieras a pensar y que seguirá existiendo mucho después, de que todos tus pensamientos se hayan disuelto en el silencio. El cuerpo habla a través de la libido y cada impulso lleva consigo un mensaje psíquico y espiritual. Pero has sido entrenado para ignorar este lenguaje, para clasificarlo como menos importante que las ideas, para tratarlo como si fuera simplemente ruido biológico sin significado espiritual. La verdad es que tu cuerpo es el vehículo a través del cual tu alma experimenta este mundo. Es el templo donde lo divino se hace carne. Es el laboratorio donde se lleva a cabo la alquimia más sagrada. La transformación de la conciencia a través de la experiencia encarnada. En lugar de callar el deseo, aprende a escucharlo como quien escucha un oráculo ancestral. Cada vez que sientes atracción, cada vez que tu cuerpo responde a cierta energía, cierta presencia, cierto estímulo, pregúntate qué está tratando de comunicarte tu sabiduría corporal. No se trata de actuar impulsivamente sobre cada sensación, sino de desarrollar una relación consciente y respetuosa con el lenguaje de tu cuerpo, de aprender a distinguir entre los impulsos que te llevan hacia la expansión y aquellos que te llevan hacia la contracción. La contemplación del deseo sin juicio es una práctica de presencia. Como decía Alan Watts, no vinimos a este mundo, emergimos de él, como las olas emergen del océano. Tu libido es una ola de la fuente que tú eres, es una expresión de esa corriente cósmica que se manifiesta a través de tu individualidad, pero que pertenece a algo mucho más vasto que tu personalidad. Cuando aprendes a observar tus impulsos sin ser arrastrado por ellos, pero también sin rechazarlos, desarrollas una capacidad de presencia que se extiende a todas las áreas de tu vida. Cierra los ojos por un momento
y siente tu cuerpo tal como está ahora, sin juzgar, sin tratar de cambiarlo, sin catalogar las sensaciones como buenas o malas. Simplemente observa qué está sucediendo en tu interior. ¿Qué tensiones hay? ¿Qué relajación? ¿Qué impulsos sutiles se mueven bajo la superficie de tu conciencia ordinaria? Tu cuerpo está constantemente enviándote información sobre tu estado emocional, tu bienestar espiritual, tu nivel de alineación con tu verdad más profunda. Aprender a escuchar este lenguaje es aprender a navegar la vida desde un lugar de sabiduría encarnada, en lugar de hacerlo solo desde la mente pensante. ¿Has notado cómo el deseo puede convertirse en una trampa infinita? ¿Cómo puedes buscar afuera aquello que solo puede encontrarse adentro? Cómo la mente puede crear un ciclo interminable de búsqueda que nunca llega realmente a la satisfacción que promete. El deseo no integrado busca satisfacción en lo externo, pero nunca encuentra verdadero descanso porque está buscando en el lugar equivocado. Es como tratar de saciar la sed bebiendo agua salada. Entre más bebes, más sed tienes. Entre más buscas la completud afuera, más evidente se vuelve el vacío interior. La mente que busca placer fuera de sí está siempre al borde de la insatisfacción crónica. ¿Has experimentado esto? Conseguir aquello que tanto deseabas y descubrir que la satisfacción dura solo unos momentos antes de que aparezca un nuevo deseo, una nueva búsqueda, una nueva promesa de que esta vez sí. Esta vez será diferente, esta vez finalmente encontrarás lo que has estado buscando. Pero el problema no está en los objetos de tu deseo. El problema está en buscar afuera lo que solo puede encontrarse en la integración interior. El ciclo compulsivo de la libido es la tentativa frustrada de reencontrar la unidad perdida. En el fondo, lo que realmente buscas cuando sientes deseo no es el objeto específico de tu atracción, sino esa sensación de completud, de conexión, de estar en casa contigo mismo que perdiste en algún momento de tu desarrollo. El bebé no experimenta separación entre él y el mundo. Vive en un estado de unidad oceánica donde no existe la división entre el yo y el no yo. Conforme creces, esta unidad se pierde y el deseo se convierte en una tentativa inconsciente de recuperarla. La única plenitud posible viene de la integración interior, no de la posesión, sino de la presencia. Cuando aprendes a estar completamente presente contigo mismo, cuando desarrollas la capacidad de sentirte en casa en tu propia piel, cuando cultivas esa sensación de completud que no depende de nada externo, el deseo se transforma. Ya no es una búsqueda desesperada de algo que te falta, sino una expresión de la abundancia que ya eres. Ya no buscas completarte a través del otro, sino compartir tu propia completud. Ya no necesitas poseer para sentirte pleno, porque has descubierto que la verdadera plenitud es un estado de ser, no de tener. Lo que buscas afuera ya existe adentro. El placer que procuras en el otro es el éxtasis de reconocerte como totalidad. Esta es la revelación más liberadora. No hay nada que tengas que conseguir, adquirir o lograr para estar completo. La completud es tu estado natural, es lo que eres cuando quitas todas las capas de condicionamiento, todas las creencias sobre lo que te falta, todas las historias sobre por qué no eres suficiente tal como eres. El deseo, cuando es comprendido en su dimensión más profunda, no te está pidiendo que busques algo afuera. Te está recordando algo que ya existe adentro, pero que has olvidado. Algo que siempre has sido, pero que has aprendido a no reconocer. Prepárate para la revelación más profunda, para el secreto que las tradiciones místicas han guardado durante milenios y que la psicología moderna apenas está comenzando a redescubrir. En la tradición tántrica, el éxtasis sexual y el
Éxtasis místico comparten el mismo campo energético, emergen de la misma fuente, son diferentes expresiones de una sola corriente cósmica que fluye a través de toda la existencia. Lo que has aprendido a separar como opuestos, como fuerzas antagónicas que luchan por el control de tu alma, en realidad son dos caras de la misma moneda sagrada. Los santos que ves en éxtasis, los místicos perdidos en contemplación divina, los artistas tocados por la inspiración, todos ellos han canalizado la misma fuerza que pulsa en ti cuando sientes deseo. La diferencia no está en la energía misma, sino en el nivel de conciencia que traen a esa energía, en la forma en que la comprenden, la honran y la dirigen. Santa Teresa de Ávila describía sus experiencias místicas en términos que no pueden distinguirse de la descripción de un éxtasis erótico, porque en los niveles más profundos de la experiencia humana, lo erótico y lo místico se fusionan en una sola realidad. Hermes, Buda, Cristo y Jung apuntaban hacia el mismo eje, el deseo que se reconoce como manifestación del todo. Cada uno desde su tradición, cada uno con su lenguaje particular, pero todos señalando hacia la misma verdad fundamental. Esa fuerza que sientes como libido es una expresión localizada de la energía cósmica universal. Es la manera en que lo infinito se experimenta a sí mismo a través de lo finito. Es la forma en que lo divino se conoce a sí mismo a través de tu individualidad, aparentemente separada. Cuando honras tu energía vital, cuando la tratas con el respeto que merece algo sagrado, ella se transforma naturalmente en devoción, en claridad, en silencio pleno. No tienes que forzar esta transformación, no tienes que luchar contra tu naturaleza para alcanzar la espiritualidad. Al contrario, cuando abrazas completamente tu naturaleza, cuando incluyes tu sexualidad como parte integral de tu espiritualidad, cuando dejas de crear esa división artificial entre el cuerpo y el espíritu, descubres que siempre han sido uno solo. El orgasmo del cuerpo es sombra del éxtasis del alma cuando se reconoce en todo. Jacobo Greenberg entendía esto profundamente. La conciencia y la libido son dos expresiones de una misma energía cósmica. Cuando despiertas una, naturalmente despiertas la otra. Cuando integras tu sexualidad conscientemente, tu espiritualidad se vuelve más encarnada, más real, más auténtica. Y cuando profundizas tu práctica espiritual, tu sexualidad se vuelve más sagrada, más consciente, más conectada con la fuente de toda vida. No son fuerzas opuestas que compiten por tu alma, son expresiones complementarias de la totalidad que siempre has sido, pero que has aprendido a fragmentar en tu búsqueda de aceptación y pertenencia. Ahora estás listo para el retorno, para ese momento sagrado en que las partes exiliadas de tu ser son recibidas de vuelta en el hogar de tu conciencia. Tu libido no es tu enemiga, nunca lo ha sido. Es un faro que ha estado brillando en la oscuridad de tu represión. Es la voz viviente de tu alma pidiendo reconexión. Es esa fuerza que te ha estado llamando de vuelta a ti mismo, aun cuando no sabías cómo escuchar su lenguaje. Todos estos años huyendo de una parte de ti mismo, todos estos años negando la fuerza que te mueve, luchando contra tu propia naturaleza en nombre de un ideal de pureza que te fue impuesto desde afuera, ha llegado el momento de regresar a casa. Integrar la libido es sanar la división entre cuerpo y espíritu, entre lo que es aceptable sentir y lo que debe ser reprimido, entre quien crees que debes ser y quien realmente eres cuando nadie está mirando. Esta integración no es un evento que sucede de una vez para siempre, es un proceso gradual de reconciliación, de perdón, de reaprender a confiar en tu propia naturaleza. Es el proceso de descubrir que no hay nada en ti que sea fundamentalmente malo, corrupto o que necesite ser eliminado.
Hay aspectos de tu ser que necesitan ser refinados, concientizados, dirigidos hacia expresiones más elevadas, pero nada que necesite ser destruido o negado. Toda reconciliación con el deseo es un acto de retorno al self, a esa integridad interior que perdiste cuando aprendiste a dividirte, cuando comenzaste a clasificar tus experiencias como buenas o malas, aceptables o inaceptables, espirituales o mundanas. El self no conoce estas divisiones. Es la totalidad que incluye todo, que abraza tanto la luz como la sombra, tanto el ángel como el animal, tanto el santo como el pecador. El retorno al self es el reconocimiento de que siempre has sido completo, de que nunca hubo nada que arreglar, solo aspectos de tu totalidad que necesitaban ser reconocidos e integrados conscientemente. El impulso libidinal, cuando es comprendido simbólicamente, se convierte en el mapa de tu despertar. Cada atracción te muestra una cualidad que necesitas desarrollar. Cada deseo te señala una parte de ti mismo que ha sido exiliada y que está pidiendo reintegración. Cada impulso sexual te conecta con esa fuerza creativa primordial que puede expresarse de innumerables formas dependiendo del nivel de conciencia que traigas a ella. Tu sexualidad no es separada de tu espiritualidad, es uno de los caminos más directos hacia ella. A partir de hoy, cuando sientas esa fuerza pulsando en ti, honrala. No te entregues ciegamente a ella, pero tampoco la rechaces. Pregúntale, ¿qué está tratando de enseñarte? ¿Hacia dónde está tratando de guiarte? ¿Qué aspecto de tu ser está pidiendo nacer o ser reconocido? Desarrolla una relación consciente y respetuosa con tu propia energía vital. Descubre que puedes ser completamente sexual y completamente espiritual al mismo tiempo, porque en los niveles más profundos de la realidad no hay diferencia entre estas dos dimensiones de tu ser. Son expresiones diferentes de la misma fuerza cósmica que te anima, diferentes notas en la sinfonía de tu despertar a la totalidad que siempre has sido. Jung decía que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, y la libido es una de esas sombras que necesita ser iluminada, no para ser eliminada, sino para ser integrada, comprendida, honrada como la fuerza sagrada que realmente es. Buda enseñaba que el sufrimiento nace del apego, incluyendo el apego al placer o a la repulsión hacia él. La libertad no viene de eliminar el deseo, sino de cambiar tu relación con él, de desarrollar la capacidad de sentir sin ser controlado, de desear sin desesperarte, de experimentar placer sin apegarte a él. Integrar la libido es mirar al fuego, sin miedo a quemarte, y aprender a encender tu propia lámpara interior. Es descubrir que puedes dance con tus impulsos sin ser arrastrado por ellos, que puedes honrar tu naturaleza sexual sin ser esclavo de ella, que puedes ser completamente humano sin perder tu conexión con lo divino. De hecho, es precisamente a través de tu humanidad completa, incluyendo tu sexualidad, que encuentras el camino más directo hacia la divinidad que reside en el centro de tu ser. Cuando acodes tu deseo, él deja de controlarte. Cuando lo escuchas, se revela como el guía que siempre has sido, como esa voz de tu alma que habla a través del lenguaje del cuerpo, porque aún no has aprendido a escucharla de otras formas. Este video no es sobre sexo, es sobre el poder espiritual que llevas dentro y que aún no reconoces completamente. Es sobre esa fuerza cósmica que se expresa a través de tu individualidad, pero que pertenece a algo infinitamente más vasto que tu personalidad. La libido, al final, es solo el nombre terrenal de una nostalgia de tu propia alma. Es la forma en que tu totalidad perdida te llama de vuelta. Es la manera en que lo divino en ti se manifiesta a través de lo humano. Es el lenguaje que tu ser
Más profundo utiliza para recordarte quién eres realmente cuando quitas todas las máscaras, todas las defensas, todas las ideas aprendidas sobre lo que deberías ser. Eres mucho más poderoso de lo que imaginas, y tu libido es solo una de las formas en que esa power se hace conocida en tu experiencia cotidiana.